Buenos días, soy el doctor Alberto Mendoza y hoy voy a impartir la plática Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial en este seminario del Instituto Mexicano del Transporte. Es un gusto para mí estar con ustedes. El contenido de esta plática está constituido por 4 puntos: antecedentes, metodología, ejemplos y finalmente conclusiones. Antecedentes. Al diseñar las carreteras, los proyectistas deben tomar en cuenta una diversidad de factores, tales como requisitos de capacidad, disponibilidad de derecho de vía, impactos socioeconómicos, etc., varios de los cuales representan objetivos opuestos entre sí. Al tratar de alcanzar tantos objetivos simultáneamente, se obtienen proyectos que, aunque cumplen con la normativa, lo hacen con características cercanas a los estándares mínimos. Desde hace varios años se observó que muchos proyectos, aunque cumplían con la normativa, cuando se abrían a la operación presentaban una elevada frecuencia y severidad de accidentes viales. Una auditoría de seguridad vial es el examen formal del desempeño de seguridad de una vía existente o futura o una intersección por un equipo independiente y multidisciplinario que califique cualitativamente e informe sobre posibles problemas de seguridad vial e identifique oportunidades para mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Si se usa correctamente, la auditoría de seguridad vial puede ser extremadamente útil para la agencia. Debido a que el financiamiento es a menudo limitado, las áreas más comunes en las que las agencias se enfocan en el diseño de carreteras son la capacidad de las mismas, el derecho de paso, los temas ambientales y el interés y las prioridades políticas. Una auditoría de seguridad vial es útil porque a menudo saca a la luz el efecto que estas áreas de enfoque pueden tener en la seguridad. Por esta razón, las auditorías de seguridad vial pueden ser más útiles en las etapas de planificación y diseño de un nuevo proyecto en vez de en ubicaciones existentes donde los cambios son a menudo difíciles de realizar y son más lentos y costosos a medida que los proyectos avanzan. Las auditorías de seguridad vial también tienen otras ventajas. Por ejemplo, a menudo descubren errores potenciales del conductor que no se presentarían fácilmente durante un estudio de colisión. Además, los informes de accidentes no siempre identifican problemas de seguridad en los sitios. Los conceptos de análisis de conflictos caen dentro de esta categoría, aunque a un nivel mínimo, ya que las auditorías de seguridad vial son típicamente conducidas a lo largo de largos tramos carreteros y no en intersecciones individuales o accesos de intersecciones. Las auditorías de seguridad vial no deben confundirse con otros estudios de seguridad vial de la infraestructura, tales como la verificación del cumplimiento de estándares de diseño, ni con investigación de accidentes, ni con revisiones de seguridad vial llevadas a cabo por las agencias con personal interno y que casi siempre se centran en sitios con problemas graves y que son reactivas en lugar de proactivas. Tampoco deben confundirse con la evaluación de impacto de la seguridad vial, que es un análisis comparativo estratégico del impacto de una nueva carretera o de una modificación sustancial de la red existente en la seguridad de la red, ni con la clasificación de la seguridad de la red, que es una parte clave de la seguridad de la red y es un método para identificar, analizar y clasificar partes de la red existente en función de su potencial de desarrollo de la seguridad y de ahorro en costos en caso de colisión, ni con la calificación por estrellas, que es una valoración general de la seguridad vial de los tramos carreteros por tipo de usuario. El concepto surgió inicialmente en la Gran Bretaña en los años 80, liderado por el ingeniero inglés Malcolm Bulpit. Fue una de las respuestas clave para el objetivo del gobierno de reducir las muertes en las vías en 1/3 para el año 2000. Se le dio impulso mediante la preparación
del Código de Buenas Prácticas de Seguridad Vial y el Manual para las Auditorías de Seguridad Vial de Caminos. Aquí en México, en el año 2018, se publicó el Manual de Auditorías de Seguridad Vial de la SCT. Las auditorías de seguridad vial pueden realizarse en cualquiera o todas de las siguientes etapas: factibilidad, diseño preliminar, diseño definitivo, preapertura y carreteras en servicio. El Manual de Auditorías de Seguridad Vial de la SCT considera todas estas etapas, pero además considera inicio de la operación porque, de una manera separada, porque en esta etapa no se tiene información todavía de accidentes, es cuando apenas ha pasado 1 o 2 años después de la apertura a la operación de la vía. También hay una parte, una etapa adicional que es la auditoría de zonas de obra, porque tradicionalmente en estos lugares, cuando se están realizando obras, se dispara la ocurrencia de accidentes y es necesario y es importante hacer una auditoría de las condiciones, no solo de los esquemas de manejo del tránsito durante la realización de las obras, sino también de la operación del tránsito en el momento en que se están realizando las obras. Si se empiezan a realizar las auditorías desde etapas más tempranas, se reducen los costos de corregir los defectos de la infraestructura que pueden estar generando problemas y también los costos de siniestralidad vial. Cuando se hacen en carreteras en servicio se llaman inspecciones de seguridad vial. El objetivo de esta etapa, entre otros, es identificar las deficiencias existentes de seguridad en el diseño de la carretera, esquema vial y mobiliario que no sean compatibles con la función de la vía y eliminar inconsistencias de estándares de tal manera que la percepción de los usuarios de la vía sobre las condiciones locales estimule un comportamiento seguro, aunque no se trata, como ya lo dije anteriormente, de verificar el cumplimiento de estándares de proyecto. Muchos aspectos pueden estar relacionados con el mantenimiento de la vía. Por lo tanto, el beneficio del proceso de auditoría es asegurar que estos elementos sean integrados en el programa de mantenimiento. Una auditoría de seguridad vial consta de 8 pasos que pueden realizarse hasta formular una respuesta final de auditoría. Esto se resume en la tabla que voy a mostrar posteriormente, junto con las responsabilidades de la agencia asociada con la propiedad del proyecto, el equipo de diseño asociado con la autoridad responsable de la construcción de la carretera cuando se trata de carreteras nuevas y el operador de la carretera cuando se trata de carreteras en operación, así como con las responsabilidades del equipo de auditoría. La tabla que se muestra en la diapositiva señala que en el paso 1 referente a identificar el proyecto o carretera existente para auditoría, intervienen el propietario del proyecto y el equipo de diseño. En el paso 2 referente a seleccionar el equipo multidisciplinario para la auditoría, intervienen el propietario del proyecto y el equipo de diseño. En el paso 3 referente a realizar la reunión de inicio para intercambiar información, intervienen el propietario del proyecto y el equipo de diseño, así como también el equipo de auditoría. En el paso 4, referente a realizar las revisiones de campo bajo condiciones distintas, interviene el equipo de auditoría. En el paso 5, referente a realizar el análisis de auditoría y preparar el reporte de hallazgos, interviene el equipo de auditoría. En el paso 6, referente a presentar los hallazgos de auditoría al propietario del proyecto y el equipo de diseño, intervienen tanto el propietario del proyecto y el equipo de diseño como el equipo de auditoría. En el paso 7, referente a preparar la respuesta formal, interviene el propietario del proyecto y el equipo de diseño. El paso 8, referente a incorporar los hallazgos
En el proyecto, cuando sea apropiado, intervienen el propietario del proyecto y el equipo de diseño. El paso 1 consiste en la identificación del lugar de estudio. Los sitios de estudio que pueden ser considerados incluyen sitios nuevos o existentes en pre o post-construcción. Los buenos sitios candidatos para las auditorías de seguridad vial previas a la construcción son los diseños carreteros complejos, los sitios existentes con problemas de seguridad conocidos y los sitios de alto perfil que son de interés para el público o los políticos. Las buenas auditorías posteriores a la construcción incluyen sitios con problemas notables de colisión después de la construcción, proyectos de alto perfil o sitios donde se espera que las características del tráfico cambien debido a la construcción o nuevos desarrollos en el área. El paso 2 consiste en la selección del equipo de auditoría. Los equipos de auditoría suelen formarse a través de una de dos vías. En muchos casos, un equipo de auditoría es construido por una empresa de consultoría externa que no está familiarizada con el sitio, mientras que otros equipos están formados por otras empresas locales fuera de la jurisdicción donde se encuentra la carretera. Independientemente del método por el que el equipo de auditoría se forme, cada miembro debe ser formalmente entrenado en el proceso antes de embarcarse en los estudios de auditoría. El equipo auditor suele estar formado por entre 3 y 10 personas de un grupo externo no familiarizado con él o los sitios de estudio. El equipo usualmente consiste de 3 a 5 ingenieros con alguna experiencia en diseño de carreteras, operaciones y o seguridad. Otros auditores deben complementar el equipo, tales como la policía local, bomberos y rescate, y defensores de los peatones y los ciclistas, especialmente aquellos que estén familiarizados con los derechos de las personas con discapacidades. Se debe proporcionar a la jurisdicción local la mayor cantidad de información sobre los sitios que se están auditando antes de la reunión de inicio. El paso 3 se refiere a la reunión de inicio. El equipo de auditoría debe repasar los materiales proporcionados por la jurisdicción bajo revisión, tomando nota de los puntos inicial y final del proyecto. Cualquier problema conocido que la agencia tenga con la seguridad en el sitio o los sitios y acordando un plan de acción antes de llevar a cabo la revisión. El equipo de auditoría debe hacer todo lo posible para considerar la seguridad vial desde el punto de vista de todos y cada uno de los usuarios de la carretera, incluyendo automovilistas, peatones, bicicletas, transporte público, socorristas, personal de mantenimiento, conductores de edad avanzada y usuarios con discapacidades. Aunque el equipo de proyecto suele proporcionar gran parte de la información necesaria relacionada con el sitio o sitios antes de la reunión, la jurisdicción debe proporcionar copias impresas de cualquier material para su uso durante la revisión. Es muy aconsejable que el equipo de auditoría revise los materiales proporcionados para su familiaridad y comprensión antes de la visita real al sitio o la visita de campo. Esto es especialmente cierto en el caso de los datos de colisión y de los diagramas de condiciones y colisiones, que deben indicar al auditor o auditores dónde es probable que se encuentren muchas de las áreas problemáticas en el sitio o sitios. El paso 4 se refiere a la realización de la visita de campo. La revisión de campo es la parte principal de la auditoría en la que a los miembros del equipo se les pide que consideren las necesidades de todos los usuarios de la vía pública en el sitio o sitios de interés para la jurisdicción local. Al revisar el sitio puede ser valioso para el equipo de auditoría conducir juntos en una gran furgoneta para escuchar las opiniones de todos y fomentar el debate abierto. Donde hay múltiples modos presentes en un sitio, el equipo de auditoría debe ponerse en el papel de cada usuario.
En cada sitio, el equipo de auditoría debe recorrer el sitio como si fuera un automovilista conduciendo en todas las direcciones posibles de tráfico. Cuando el tiempo lo permita, debe animarse a otros conductores a conducir el sitio varias veces durante la visita para tener una idea de las posibles áreas problemáticas desde el punto de vista de los conductores. Los miembros del equipo deben tener en cuenta que los automovilistas no son el público en general solamente, sino que también incluyen a los socorristas. Al llevar a cabo la revisión de campo, una lista de comprobación rápida puede ser útil para asegurarse que todos los miembros del equipo consideren todos los aspectos de seguridad de un proyecto para cada tipo de usuario que se esté considerando. El paso 5 se refiere a la realización del análisis y preparación del informe. El análisis del sitio o sitios debe llevarse a cabo lo antes posible después de la revisión de campo, cuando todos los hallazgos estén frescos en la mente de los miembros del equipo de auditoría. Típicamente, el equipo de auditoría se reúne en una sala similar a la que se usa en un entorno de capacitación donde hay un proyector o un pizarrón blanco y comparten sus ideas a través del uso de imágenes o notas. Los materiales proporcionados durante la reunión de inicio son un buen punto de partida para examinar los temas relacionados con el sitio o los sitios, especialmente cualquier toma aérea o dibujo que incluya puntos de interés de los miembros del equipo. También se pueden ver fotos y videos durante el análisis. Durante el análisis final, el equipo de auditoría debe priorizar la lista de problemas de seguridad y proporcionar medidas de mitigación que puedan ser consideradas para mejorar la seguridad en el sitio o sitios. Una vez finalizado el análisis, uno o más miembros del equipo preparan un borrador del informe para que otros miembros del equipo lo revisen. Después de la revisión por parte de todos los miembros, el informe se finaliza y se entrega a la agencia local para su revisión y comentarios. El informe debe incluir toda la información de antecedentes relacionada con el sitio o sitios que se están auditando, los nombres, antecedentes y experiencia de los miembros del equipo auditor, las fechas y horas de la visita al sitio, una explicación del método de priorización utilizado en el análisis y una lista de los problemas de seguridad y las medidas de mitigación sugeridas que se deben considerar. El paso 6 se refiere a la presentación de hallazgos. Este paso proporciona un medio para discutir con la agencia local los hallazgos presentados en la auditoría y proporcionar detalles suplementarios para ayudar a entender las recomendaciones que se están haciendo. La idea es proporcionar una oportunidad para que la agencia local haga preguntas o busque aclaraciones sobre temas importantes que se encuentran en el informe en un formato de mesa redonda. Independientemente de los sentimientos de la agencia con respecto a una recomendación, todas y cada una de las preocupaciones de seguridad deben ser documentadas en el informe. De manera similar, la agencia local puede dar respuesta formal a cada recomendación, la cual puede ser incluida en la documentación final. El paso 7 se refiere a la preparación de respuesta formal. La agencia local es responsable de responder a las solicitudes presentadas por el equipo de auditoría. Por lo general, esto se hace en forma de una carta de respuesta formal que incluye respuestas sencillas a cada problema. La agencia debe identificar las medidas que se tomarán para cada asunto e incluir una breve explicación sobre la acción que se está llevando a cabo. Esta carta de respuesta se entrega al equipo de auditoría y pasa a formar parte del registro y el informe del proyecto. El paso 8 se refiere a la incorporación de los hallazgos. El propósito de la auditoría es ser proactiva en la implementación de medidas de seguridad que puedan reducir el potencial de colisiones. Por lo tanto, las agencias deben implementar
cambios basados en las recomendaciones del equipo auditor tan pronto como sea posible. Ejemplos. El primer ejemplo se refiere a la auditoría de seguridad vial al proyecto del eje de conexión Libramiento Poniente de San Luis Potosí a Periférico Antonio Rocha Cordero. Se decidió realizar la auditoría del proyecto de este eje de conexión, para lo cual se notificó al concesionario y se contrató al equipo auditor. El proyecto Eje de Conexión Libramiento Poniente de San Luis Potosí a Periférico Antonio Rocha Cordero consiste en una nueva autopista suburbana de 4.3 kilómetros de longitud que inicia en el periférico a la altura del vivero de Industrial Minera México y se dirige hacia las casetas de Libramiento Poniente Zacatecas Guadalajara. Consiste en un bulevar de 4 carriles y 2 entronques, uno sobre el periférico y otro sobre el Libramiento Poniente, más 3 pasos superiores. El equipo auditor recibió proyecto ejecutivo troncal, anteproyecto, proyecto de entronques, proyecto de estructuras, proyecto de casetas, larguillo, estudio de alternativas. A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la auditoría realizada. Como se muestra en esta figura, en el sentido de circulación de periférico hacia el libramiento, el proyecto del eje comienza con un alineamiento horizontal compuesto por una tangente de más de 1550 metros, seguida de una curva hacia la izquierda de radio igual a 229.18 metros tras un tramo en espiral de 108 metros. Aquí la recomendación fue modificar el alineamiento horizontal y suavizar este trazo de manera que no se tuviera una tangente tan larga y posteriormente una curva tan cerrada, sino tener una tangente más corta y una curva de radio mayor al que originalmente se había propuesto. También se analizó la visibilidad de parada disponible en el carril interior de las curvas, como por ejemplo la curva más restrictiva del tramo mostrada en esta figura, de radio igual a 208.5 metros en sentido Iglesia del Desierto a Periférico. El caso más crítico es que la mediana limite la visibilidad, obteniéndose para este caso una distancia de visibilidad de parada de 67 metros, valor inferior a la distancia de visibilidad de parada requerida de 130 metros para una velocidad de proyecto de 80 kilómetros y 0% de pendiente. En las curvas que no disponían de la distancia de visibilidad de parada requerida, se recomendó adoptar medidas en términos de aumentar el radio de curvatura o desplazar la línea de parada. No se recomendaron medidas conducentes a reducir la velocidad permitida en las curvas, porque cuando se toman este tipo de medidas, los usuarios no respetan esas menores velocidades permitidas en las curvas y entonces en ellas sobrevienen una gran cantidad de accidentes y estos sitios se manifiestan en la operación como puntos de concentración de accidentes o lo que se denominan sitios de conflicto. También se recomendó mejorar el señalamiento para regular las prioridades de paso en el entronque periférico Ramal Orientes. En el proyecto ejecutivo original no había suficiente señalamiento para regular adecuadamente las prioridades de paso en este entronque, lo que podía generar riesgos de colisiones laterales o alcances para los movimientos de giro o de cruce de flujos vehiculares. También se propuso
la instalación de señales de peatones para advertir de su presencia en la vialidad. Asimismo, se analizó la coordinación entre la pendiente longitudinal y la pendiente transversal a fin de asegurar una pendiente mínima del 0.5% que garantice el drenaje de la plataforma. En todos aquellos sitios donde la composición de las pendientes longitudinal y transversal era menor de ese valor de 0.5%, se realizaron los cambios pertinentes al proyecto ejecutivo. La problemática cuando la pendiente es menor al 0.5% radica en la dificultad de eliminar el agua de lluvia de la corona. Se generó también el informe final de auditoría y la autoridad preparó la respuesta formal a los hallazgos. Los hallazgos fueron considerados, corrigiéndose el proyecto, obteniéndose una obra muy mejorada, como se ilustra en la figura abajo. El segundo ejemplo se refiere a la inspección de seguridad vial al libramiento norte de la Ciudad de México. Esta inspección se realizó conjuntamente con la Policía Federal en 2019 y las observaciones que yo voy a mencionar aquí básicamente se refieren al tramo que va del kilómetro 0, que es aledaño al distribuidor vial cercano a Tlacomulco, y el kilómetro 53, que es el entronque con del libramiento con la carretera México-Querétaro. Este libramiento forma parte del corredor troncal altiplano, siendo la opción de cuota para rodear la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es una importante vía que conecta los corredores que van a las ciudades fronterizas de Nogales, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, con los corredores que van hacia Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Esta carretera es tipo E4 en el reglamento de pesos y dimensiones. Tiene una longitud de 223 kilómetros y durante 2018 su TDPA fluctuó entre 7,000 y 19,000, con un valor promedio en su longitud total de alrededor de 15,000 vehículos. En general cuenta con una sección transversal de 4 carriles, 2 por sentido de circulación, dividido por una faja separadora central que a veces es una zona de espaciamiento o a veces es una barrera de concreto. En 2015 se hizo la evaluación IRAP de esta vía, obteniendo 3 estrellas para los usuarios ocupantes de vehículos, donde 0 estrella es la mínima calidad en términos de seguridad y 5 estrellas es la mejor calificación en términos de seguridad para este tipo de usuarios. No es una vía para usuarios vulnerables, aunque eventualmente circulan por ella algunos peatones y ciclistas por los acotamientos. En esta vía, en 2018 se registraron 145 accidentes, 2,761 incidentes, 301 lesionados y 39 muertes. Una de las observaciones surgidas de la inspección de seguridad vial realizada es que existen numerosos accesos con deficiente señalización vertical o insuficiente señalización informativa de destino e hitos kilométricos. En la fotografía que se muestra en esta lámina, pues en círculo rojo se presenta algunas de las escasas señales informativas de destino existentes. Aquí la recomendación es tener más y más conspicua señalización vertical e informativa de destino. Otra observación surgida de la inspección
es que existen numerosos accesos irregulares con nula o mala señalización y sin carriles auxiliares, como este acceso que está mostrado con un círculo rojo en la fotografía, y esta situación es recurrente a lo largo de todo el arco norte. O sea, hay numerosos accesos irregulares como este, y en autopistas es muy importante el control de todos estos accesos, poderlos cerrar, porque estas vías son de alta velocidad, y entonces si se tienen numerosos accesos irregulares como este a lo largo de la vía en las dos direcciones, pues ese es uno de los factores que incide en que en este tipo de vías se lleguen a tener elevadas frecuencias de siniestros viales, de colisiones y sus secuelas. Otra observación surgida de la inspección es que es muy común que se tengan a lo largo de las dos direcciones del arco norte terminaciones de barrera sin protección o con cola de pez, como la que está señalada con un círculo rojo en la figura. Esto es muy peligroso porque un vehículo descontrolado que colisiona contra esas terminaciones, pues esas terminaciones pueden penetrar el vehículo y entonces generar daños muy severos a los ocupantes del mismo. Así también, pues se observó que hace falta mantenimiento a las barreras, y también a veces se percibe en tramos la falta de mantenimiento para las superficies de rodamiento. Otra deficiencia observada durante la inspección es la frecuencia de pilas de los pasos vehiculares inferiores que se encuentran desprotegidas, es decir, que no existen barreras, que si un vehículo se descontrola y se precipita contra estas pilas, no lleguen a impactarlas, porque en esencia representan obstáculos fijos en las zonas laterales de la carretera, de las calzadas, que pueden llegar si llegan a ser colisionadas, pueden generar daños muy importantes a los ocupantes de los vehículos. También, aunque no es muy frecuente, pero pues sí, algunas de estas pilas se encuentran sin balizar, es decir, no tienen este rayado de rayas transversales blancas y negras, pero esto no es muy frecuente. Lo que sí es la tónica para las zonas laterales de las dos direcciones del libramiento es las pilas de pasos vehiculares inferiores que no están protegidas con barreras. Una deficiencia más identificada durante la inspección son frecuentes obras de drenaje sin protección, como la que se señala aquí con un círculo rojo en la figura. Si un vehículo descontrolado llega a caer, digamos, en esta obra de drenaje que está en la faja separadora central del libramiento, pues las consecuencias para todos los ocupantes de ese vehículo serían muy severas. Otra deficiencia identificada durante la inspección es la frecuencia de bifurcaciones peligrosas, como la que se ilustra en la fotografía con un círculo rojo, en donde pues básicamente no tienen amortiguadores de impacto, sino que solo tienen las terminaciones de cola de pez de las barreras metálicas, y ya mencionaba la severidad que se puede dar si un vehículo se precipita
contra ese tipo de terminaciones al ser penetrado por las barreras metálicas y que pueden ocasionar lesiones muy severas a los ocupantes del vehículo. Otras deficiencias mencionadas por los inspectores es que frecuentemente no se cuenta con sistema telefónico de emergencia a lo largo de la vía, que no existen servicios de sanitario ni paraderos seguros adecuados a lo largo de la misma, que en la caseta de peaje con dirección a Jilotepec no se cuenta con la debida señalización para anticipar la llegada a la caseta. Bueno, estos son algunas observaciones más de ciertas deficiencias que tendrían que ser subsanadas. El tercer ejemplo que se presenta es la inspección de seguridad vial al Libramiento de Morelia. En el año 2016 se realizó esta inspección para el concesionario de Libramiento. Este libramiento tiene una longitud de 63 kilómetros y un carril para cada sentido de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamiento de 2.5 metros en cada sentido, dando un ancho total de sección de 12 metros. En la figura se aprecia un croquis ilustrativo de la conectividad del Libramiento de Morelia, que es la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro. El libramiento está clasificado como tipo A2 por el reglamento de pesos y dimensiones y tiene especificaciones de proyecto para terreno montañoso. Su TDPA es del orden de 2500 y entre abril del año 2015 a mayo del 2016 en él se presentaron 75 percances con 20 lesionados y 0 muertes. La problemática en este libramiento se deriva de la mezcla de flujos vehiculares muy lentos con flujos vehiculares que circulan muy rápidamente. Aquí en la fotografía que se muestra en esta diapositiva, pues se puede ver un camión de carga que circula muy lentamente y que es un tractor que arrastra a 2 remolques y que va con dirección hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y que circula muy lentamente, y entonces estos vehículos muy lentos se orillan y circulan por el acotamiento de su dirección, y entonces dejan una faja central a través de la cual realizan sus operaciones de rebase los vehículos más rápidos. En esta franja central se generan con frecuencia colisiones frontales de los vehículos más rápidos que suelen tener consecuencias muy severas. La tabla que se muestra en esta diapositiva presenta el análisis de las velocidades de operación medidas en diferentes sitios de ambos sentidos de este libramiento. Las dos últimas columnas de esta tabla presentan la velocidad mínima y la velocidad máxima registrada en cada sitio. Como es evidente, se puede observar que en un solo sitio pueden darse velocidades tan bajas como 20 kilómetros por hora y tan grandes como 140 kilómetros por hora. Como muestra la tabla en esta diapositiva, se hizo un análisis de zonas de rebase en este libramiento para los dos sentidos de circulación, y se puede observar a partir de esta tabla que para el sentido 1, que es de Cuitzeo a Pátzcuaro, el porcentaje de zonas de no rebase es de 72.7%, es decir,
es el porcentaje de la longitud de la carretera en este sentido, donde existe una raya amarilla continua que impediría rebasar o prohíbe rebasar. Y para el otro sentido, pues hay un porcentaje de 75.9 de la longitud en la que se prohíbe el rebase. De manera que por la orografía montañosa en la que se encuentra este libramiento, pues solo se podría rebasar en alrededor de 25% de toda la longitud. Entonces, esto pues genera esta situación de problemática, en donde no es posible rebasar, pero hay un porcentaje considerable en buena parte de la longitud de la vía, pero hay unos vehículos que van, un porcentaje considerable de los vehículos que van muy lentamente, y otros que pues se ven impulsados a hacer rebases incluso peligrosos en sitios donde está prohibido, y en este sentido pues estas situaciones contribuyen a la problemática de peligrosidad vial que existe en esta infraestructura. La recomendación fundamental surgida de esta auditoría fue el sustituir este esquema operativo en donde los vehículos lentos circulan por los acotamientos y los más rápidos rebasan a través de una zona central para los dos sentidos, lo cual, como ya mencioné, es sumamente peligroso por estas secciones que son una solución de vanguardia que se está utilizando en el mundo, de tener secciones de 2 carriles en un sentido y uno en el otro de manera alternada para un sentido y para el otro a lo largo de la carretera. Y este tipo de secciones, como que se ilustran o que se muestran en esta diapositiva, pues caben adecuadamente en un ancho de sección transversal de 12 metros como se tiene actualmente. Entonces, con este esquema pues puedes liberar las presiones de rebase dando frecuentes segmentos para rebase de manera alternada para un sentido y para el otro. También complementariamente se recomendó una campaña de seguridad vial dirigida a los conductores de los vehículos a través de panfletos en las casetas y espectaculares en la carretera, con el mensaje de respetar el señalamiento de no rebasar en línea continua, porque cuando no se puede rebasar es porque no se tiene la suficiente distancia de visibilidad para poderlo hacer de manera segura, y nunca se sabe lo que pueda venir de frente si cuando rebasas no tienes visibilidad suficiente para poder hacer tal operación de rebase. Y también con el mensaje de respetar el límite de velocidad, porque el exceso de velocidad es causa de accidentes y siempre agrava las secuelas o las consecuencias de los mismos. Finalmente, a manera de conclusiones de la plática, puede decirse que pocas inversiones en infraestructura producen beneficios tan elevados como las medidas de infraestructura destinadas a mejorar la seguridad vial. Se dispone de una serie de técnicas para ayudar a implementar una infraestructura segura, tales como los programas de mejoramiento de sitios de conflicto o puntos negros, que es un enfoque correctivo porque corrige los problemas que ya se están manifestando con la ocurrencia de accidentes. Y las auditorías e inspecciones de seguridad vial, que son estrategias preventivas porque corrigen deficiencias de riesgo para los usuarios que pueden no estarse necesariamente manifestando en accidentes en un momento dado. Para mí es un gusto haber estado con ustedes.
Estoy a sus órdenes en el teléfono, correo electrónico y dirección de internet del Instituto Mexicano del Transporte. En la última diapositiva, agradezco su atención.